Primero que todo, la entrevista forma parte del género periodístico. En este se registra un diálogo del entrevistador con una persona entrevistada, ya sea por su importancia social, científica o artística. Son algunos de los aspectos que nosotros podemos querer conocer de una persona, y para eso tenemos la entrevista. El objetivo principal de la entrevista es recoger datos que nos permitan elaborar un juicio acerca de la persona que estamos entrevistando o el entrevistado, conocer acerca de la vida de esa persona, ya sea en el ámbito personal o profesional. La entrevista cuenta con algunos elementos que vamos a conocer a continuación. Primero que todo tenemos el elemento humano, que son dos tipos de personas. Tenemos el entrevistado, que es la persona que responde a las preguntas y es de quien nosotros queremos obtener información. Y tenemos al entrevistador, que es quien hace las preguntas y es el que dirige también la entrevista. Recordemos que puede haber más de un entrevistado, ¿verdad? Y también más de un entrevistador. Recordemos, entrevistado es quien responde las preguntas y entrevistador es quien hace las preguntas y dirige la entrevista. Muy bien, tenemos otros 3 elementos de la entrevista. El primero son las preguntas. Fíjense bien, si sabemos que tenemos las 2 personas, ¿verdad?, que van a interactuar, pero ¿cómo van a interactuar? Las preguntas en este caso es el cuerpo de la entrevista, es como una guía que tiene el entrevistador para poder hacer las preguntas, ¿verdad? Guiarse de ahí y poder plantear las preguntas en el orden correcto. Recordemos también que dentro de la entrevista hay un contexto. El contexto es todas las situaciones que rodean la entrevista. Entre ellos puede estar el lugar, el grado de confianza que hay entre los interlocutores, que ya sea el entrevistado y el entrevistador. Y por último tenemos el medio. El medio es, en este caso, el uso del lenguaje, ¿verdad? Ya sea la forma oral y la no verbal. En este caso nosotros, recuerde que utilizamos la palabra para comunicarnos, pero también nosotros usamos, por ejemplo, algunas posturas, algunos gestos, algunos ademanes, y eso forma parte del lenguaje. También comunica. Ahora vamos a hacer cómo nosotros o qué aspectos debemos tomar en cuenta para elaborar un guión de entrevista. ¿Qué es un guión de entrevista? Un guión de entrevista es la lista de preguntas que usted quiere hacerle a esa persona. Primero hay que plantearnos un objetivo. ¿Qué quiero saber de esta persona? Una vez nosotros tenemos el objetivo de la entrevista, nosotros vamos a empezar a conocer algunos otros aspectos de lo que vamos a hacer. Primero que todo, voy a decidir a quién voy a entrevistar, ¿verdad? Elegimos a una persona. Número 2, elegimos o decidimos cuál es el propósito de la entrevista. ¿Por qué quiero entrevistar a esta persona? ¿Qué quiero saber de ella? La número 3, si yo ya tengo el propósito de la entrevista, mediante ese propósito yo voy a elaborar mis preguntas, ¿verdad? Si quiero conocer acerca de la vida profesional de esa persona, yo voy a plantear preguntas que acudan a ese objetivo para responder o para conocer. Y la número 4, redacción de las preguntas claras y precisas para el entrevistado, que no haya forma de confundirlo, ¿verdad? Entonces hay que redactarlas de forma clara y precisa. Una vez que nosotros terminamos de elaborar este guión, hacemos las preguntas, ya tuvimos la entrevista, nosotros vamos a analizar esas respuestas que nos dieron, ¿verdad? No es solo responder las preguntas y ya, esto aquí acabó. No, generalmente las entrevistas se hacen para conocer, ¿verdad? Entonces luego analizamos nosotros las respuestas que recibimos. Ahora bien, tenemos un ejemplo de cuestionario. ¿Cómo yo puedo hacer un cuestionario? ¿Qué preguntas puedo hacer? Puedo poner ahí. Entonces yo les tengo aquí una lista de preguntas, pero solo son sugerencias para que usted pueda tomar en cuenta algunas. Usted puede agregar, puede quitar a su entrevista.
tenemos acá el lugar donde nació, la fecha, la edad, el nombre de los padres, información familiar, ¿verdad? ¿A qué se dedican tus padres? Ya aquí vienen preguntas personales. ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Cuál es tu pasatiempo favorito? ¿Te gusta leer? ¿Qué tipos de libros lees? Mediante una respuesta, pues surge la otra. También es muy importante recordar que la entrevista no es un cuestionario que vamos a hacer pregunta tras pregunta, de ninguna forma. Lo que hacemos en la entrevista es generar un tipo de diálogo entre el entrevistador y el entrevistado. Mediante nosotros vamos dialogando, vamos platicando, entonces van surgiendo las demás preguntas. Eso es una entrevista. Ahora las asignaciones. Vamos a ver. Tenemos la primera. Vamos a elaborar un cuestionario. Como le decía en la parte anterior, les di un ejemplo de cuestionario. Usted va a agregar, va a quitar, ¿verdad? Algunas preguntas. Entonces usted va a elaborar su cuestionario. Esa es una parte de la tarea. Luego usted recuerda que usted ya eligió a quién va a entrevistar y qué quiere saber de esa persona. Luego de eso, usted realiza la entrevista a un familiar, ¿verdad? O a un amigo, si es que tiene personas cerca. Recuerda que no debe salir, ¿verdad?, de su círculo familiar, sino que si hay personas que están o conviven con usted, ahí puede usted conseguir a su entrevistado. Y por último, cuando ya nosotros hicimos o llevamos a cabo la entrevista, entonces nosotros vamos a redactar una biografía de la persona entrevistada con las respuestas obtenidas. Recordemos que la biografía es el relato de la vida de una persona. Mediante las preguntas del cuestionario que elaboramos anteriormente, usted va a conocer muchos datos de esa persona. Entonces va a poder elaborar perfectamente la biografía. Esa es la asignación del día de hoy, muchachos. Yo espero que ustedes hayan aprendido algo acerca de este tema, que podamos haber aprovechado este tiempo juntos. Fue un placer habernos encontrado nuevamente. Entonces, gracias por su atención y recuerden cuidarse mucho, mantenerse en casa. Nos vemos en la próxima. Cuídense, muchachos.